Espero que ahora sí me escuchen. Ah, perdón. Pues sí. Ahora sí. Espero que se escuchen. ¿No? ¿Todo bien? Ahora sí. No, hermano, no grites. Está bien, está bien. Pues buenos días, mis hermanos. Buenos días. Es un placer verlos una vez más, hermanos. Una felicitaciones a todos mis hermanos, padres de familia, por el Día del Padre. No tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero hermanos, estuve en el Espíritu viéndolos en el servicio el domingo y me gocé mutuamente con ustedes. Hubiera querido estar aquí, pero gracias a Dios todo también estuvimos bien, hermano. Yo creí que había pasado el arrebatamiento, pero no y nos quedamos. Nos quedamos, no. Bien. Ay, hermano, no, gracias, hermano. Vamos a seguir con nuestra clase de esta semana, que es la clase número 4, que es denunciando el pecado. Y se conectamos con nosotros como lo hizo el Señor Jesús. Recuerden, mis hermanos, que esta unidad es la forma en la que estamos aprendiendo cómo saber relacionarnos con las demás personas. Pero también hay cosas que nosotros tenemos que hacer saber cuando las cosas están mal, tanto en nuestra vida como en la vida de las demás personas. Y hoy vamos a tocar un tema un tanto delicado, porque es algo en que todo el mundo cae, mis hermanos. Denunciando el pecado. Dice el punto principal de nuestra clase: al denunciar el pecado por lo que es, podemos dirigir a otros hacia Dios. Esa es la idea principal. No solamente denunciarlo y dejar a las personas diciéndoles estás en el pecado, sino a hablar con ellos y animarlos a que busquen al Señor y que dejen algunas malas prácticas que se llevan a cabo. La aplicación para la vida, ¿alguien me quiere leer, por favor? Dice, en las reuniones sociales con familiares y amistades, en casa o en espacios públicos, rara vez hay silencio. A menudo todos quieren hablar al mismo tiempo y realizan el tema de conversación. Surge con frecuencia un tema que desagrada a Dios, el chisme. Criticar a otros se convierte en el centro de atención. Algunas personas tienen una inclinación continua hacia esa práctica y se las identifica con sus cosas. Como creyentes en Cristo, debemos tener cuidado de no unir a este tipo de conversaciones de comunidad que sean chismes. Lo correcto bíblicamente es confrontar ese pecado con amor, animándolo al arrepentimiento y al cambio de actitud. Una forma de ayudar a esa persona es no participando por movimiento. Si no escuchamos, no hay violencia. Si no escuchamos, no tienen a quien contarle su chisme. De esta manera, los chismosos y los preguntantes pueden ser dirigidos a Dios y poder transformar. Amén. Gracias, hermano. Como dije en un principio, es un tema tanto que no desconocemos y que en un momento dado a lo mejor nosotros también hemos cometido ese error, ¿verdad? Pues usar esto, ¿verdad? Como una práctica, pero que no se haga costumbre. Aquí es lo más importante, que no se haga costumbre en nuestra vida, el chisme, porque dice que es criticar a otras personas. Creo que la crítica hacia alguien, en lugar de ayudar, en lugar de edificar, pues es piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque no solamente es hablar de otras personas, sino también recordemos, mis hermanos, pongan atención, si usted o yo acostumbramos a tener este tipo de situación de ser críticos de otra persona, vamos a hablar de alguien, porque quiero que me escuchen que estoy hablando de alguien. Y a lo mejor tengo razón en lo que estoy diciendo, pero mis hermanos, recuerden que todos somos jueces de nosotros mismos, que hay alguien más que me va a estar mirando y también me va a estar juzgando. Entonces, cuidado, mis hermanos, el chisme no es algo agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos condenamos entre nosotros mismos y esto no edifica a nadie. Entonces, el criticarlo no es bueno. Entonces, la solución que nos da la aplicación para la vida es que si conocemos a alguien que tiene esta costumbre de hacerlo, mis hermanos, procuremos no
seguir conversaciones o evitar ese tipo de situaciones. O sea, alejarnos si es que no tenemos otra opción. Alejarnos de ese tipo de personas para que nosotros también podamos sanar nuestro espíritu también de no a tener esas prácticas en nuestra vida. El chisme. Ahora, esto aplicado a la palabra de Dios nos lleva a mucha enseñanza. En Lucas el capítulo 11, ahí vamos a encontrar una forma como el Señor trató este tema de una manera muy con inteligencia, lógico, ¿verdad? Claro, sí, era Dios mismo, pero a la misma vez el Señor tuvo compasión de las personas con las cuales él tuvo esa relación. Lucas capítulo 11, vamos a empezar desde el versículo 37 hasta el 46 y luego brincamos al capítulo 12 y veremos los primeros 3 versículos del capítulo 12. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra. Padre bendito, te damos gracias esta mañana, una vez más, Señor, porque nos permites estar en tu casa de oración, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das en este día. Gracias, Padre, porque a través de todas las cosas que nos has dado, también nos das el privilegio, nos permite, Señor, y nos das el privilegio de poder abrir las Escrituras, escuchar tu palabra, Señor, y meditar en ellas. Ayúdanos, Señor, que esto sea lo más rico y más agradable a nuestra vida en estos días, Señor, que son difíciles para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que como hombres, Señor, podamos ser hombres fieles delante de usted, Señor. Hombres que sirven a tu palabra, Señor, pero a la misma vez, Señor, portadores de ella a las personas que lo necesitan. Te ruego, mi Dios, que al estudiar esta clase esta mañana, Señor, sea tu Espíritu el que nos guíe, Señor, al entendimiento y poder ponerlo en práctica en nuestra vida. Ruego bendición por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos que ya se encuentran presentes, Señor, y que sean, Señor, bendecidos grandemente en esta vida. Ayúdale, Señor, en sus necesidades, Señor, en sus proyectos, pero también por la iglesia en general. Por nuestro hermano pastor, te pido, Señor, que le bendigas de todo tiempo. Oramos, dándote gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 11, versículos 37 y 41. Habla de una situación que yo creo que todo el mundo la hemos leído, ¿verdad? Pero vamos a leer. ¿Alguien quiere leer la cita bíblica? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comenzó con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necio, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Gracias, mi hermana. Gracias. Ahora bien, ya leímos de entrada, ¿verdad? Pues ahora sí quiero decir el aperitivo, ¿verdad? Ahora que, chequen, mis hermanos, el panorama, en el cual se encuentran estas situaciones. Ahora vamos a ver qué nos explica el autor de la clase. ¿Alguien lo quiere leer? Adelante. Jesús concluyó su enseñanza a la multitud compartiendo verdades profundas. Cuando somos conocidos por hablar la verdad bíblica con la gente, muchos son atraídos para escuchar más. Las aplicaciones de estas verdades vienen de la sabiduría que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Un fariseo que había escuchado las enseñanzas de Jesús lo invitó a cenar a su casa, pero al parecer sus intenciones no eran sinceras ni espirituales. Jesús aceptó la invitación. Él se reclinaba sobre la mesa
aquí podemos mirar, como decía hace un momento, miremos el panorama que se presenta. Una de las cosas primero que tenemos que notar es que el Señor Jesús nos habla de que anteriormente, si vamos en el capítulo, ahí mismo, el capítulo 11, el Señor venía dando enseñanza tras enseñanza al pueblo en ese entonces. Y mucha gente lo seguía y andaba detrás de él para escucharle cada vez más. Ahora bien, después de venir el Señor enseñando a la gente, era lógico que al atraer la atención de muchas personas, atraía la atención también de una persona muy especial, que era un fariseo. Pero antes que nada, mis hermanos, el hecho de que el Señor Jesús estaba dando enseñanza y llamaba la atención, también despertaba interés en las personas hacia la persona del Señor Jesús, para saber no solamente qué es lo que Él estaba enseñando, sino también cómo se comportaba, cómo reaccionaba a ciertas situaciones en la vida. Mis hermanos, una cosa es enseñar, y una cosa es que el Señor Jesús anduviera con la gente de la multitud, ¿verdad? Pero también ellos estaban muy a la expectativa cómo es que el Señor reaccionaba ante situaciones que se presentaban en su momento. En algunas ocasiones buscaban con interés cómo se comportaba el Señor, unas para criticarlo, para acusarlo, o simplemente para realmente confirmar que Él era el Mesías que ellos esperaban. Porque si había gente que lo seguía es porque reconocían que en Él había verdad. Entonces, había personas que tenían sus pensamientos de todo tipo y de toda índole con respecto a la persona del Señor Jesús. Ahora bien, viene el Señor Jesús de dar enseñanza, llama la atención de este hombre que es un fariseo y lo invita a su casa para que pase a tomar alimentos. Primero, mis hermanos, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Perdón? Eran hombres judíos, tanto religiosos como políticos, que tenían llamaban mucho la atención dentro del pueblo judío y que estas personas tenían mucha aceptación de parte de todas las personas, porque ellos acostumbraban también dar enseñanza y también tener un control no solamente religioso, sino también político. Ellos tenían la oportunidad de poder dirigir, tomar decisiones en cuanto a las cosas de la necesidad del pueblo en su momento. Entonces, eran personas que gozaban de interés y de importancia dentro del pueblo judío. Entonces, eran personas muy influyentes en muchos aspectos de la vida cotidiana de los judíos. Por eso ellos eran tomados con alta estima con respecto a sus decisiones, a sus palabras y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando viene con el Señor Jesús? Este hombre fariseo, tomando en cuenta, mis hermanos, que el Señor Jesús tenía muchos seguidores y él, como fariseo, teniendo también esa popularidad, pues no que quiso confrontarlo, sino que simplemente lo quiso invitar para aprender de él, pero a la misma vez también saber cómo es que podía reaccionar ante ciertas situaciones. Aquí podemos ver un detalle importante. Fariseo, ¿qué es lo que que observó este hombre en lo primero que vio del Señor Jesús? Que no se lavó. Que no, para sentarse a la mesa había que seguir una serie de rituales como fariseos que tomaban muy en cuenta algunos detalles, como el lavarse las manos, el ser limpio, ser pulcro. Y eso fue lo primero que este hombre observó de la persona del Señor Jesús, de que él no lo hizo. Y fue lo que al momento le hizo saber al Señor Jesús que cómo era posible que no se fuera a lavar. Dice en el versículo 38, el fariseo cuando vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, mis hermanos? Que él interesaba tener comunión y relación con el Señor Jesús, pero también estaba muy interesado en saber cómo estaba reaccionando ante las situaciones que él como fariseo ya tenía por costumbre. Ahora bien, en esta situación el Señor Jesús hace notar a los fariseos de que están equivocados en la forma de cómo ellos están enseñando
el tener relación con la gente, el tener esa comunión con las personas. Ahora bien, no fue la única ocasión en que el Señor Jesús llamó la atención a los fariseos con respecto al detalle, porque fíjense, ahí mismo el versículo 39 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiadlo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes están enfocando en algo que no es tan importante, porque ustedes buscan que todo lo exterior se mire y se vea bonito, mientras que lo que es más importante, lo que es el interior de la persona, ustedes no lo están teniendo muy en cuenta. Tienen que poner más atención en las cosas internas, en las cosas del corazón de las personas. El Señor Jesús quiso centrar en la interés de este fariseo en que no es lo de afuera, sino lo de adentro, lo que es más importante. Yo quisiera que por favor fuéramos al libro de Marcos, capítulo, si tienen su Biblia, Marcos capítulo 7, y miremos cómo el Señor trató también un asunto con los mismos fariseos anteriormente. Y yo no sé por qué estos hombres no habían aprendido todavía del Señor Jesús. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 8, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaban para guardar, como los lavamientos, los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él le dijo, hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros? Isaías, como se ha escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes hasta ahí. Entonces, aquí podemos mirar que el Señor Jesús ya había confrontado a un gran grupo de fariseos. Les estaba demandando de que, ¿por qué te fijas en las cosas exteriores? Y lo que realmente interesa es tu corazón, cómo está delante de Dios, qué es lo que tú piensas, cómo hablas. Entonces el Señor Jesús ya los había confrontado. Mas sin embargo, ellos insistían en tener por costumbre sus tradiciones, porque ya lo tenían por tradición, y no de un tiempo, sino de muchos años atrás. Por eso ellos insistían en este tipo de prácticas. Ahora bien, dice, les explico que se enfocaban más en las apariencias y asuntos externos relacionados con el cuerpo, en vez de examinar lo que hay en el corazón de cada persona. Más que mantener ritos externos, el Señor llamaba a realizar vidas internas. O sea, el Señor quiere que realmente nosotros nos analicemos, analicemos nosotros mismos. Realmente, cuando hablamos en un principio, ¿en qué está basado el punto principal de nuestra clase? Del chisme, de la crítica. Entonces, quien tiene este tipo de prácticas, mis hermanos, recuerden que es de una persona hacia otra. Pero la pregunta es, ¿y tú? Lo que criticas de otra persona, ¿tú ya lo dominas? ¿Tú ya lo tienes por desechado, que ya no tienes ese problema? Tal vez de lo que estés hablando, sí, pero ¿qué con el chisme, con el criticar a las personas? Entonces, realmente ese tipo de prácticas son tan
importantes en nuestra vida para que nosotros pongamos atención, mis hermanos, porque como dije en un principio de la clase, es un tema que en su momento nosotros, por ignorancia, por costumbre a veces, o porque a nadie nos enseñó que estas cosas no agradan a Dios, el ser crítico de otra persona. Entonces, si hay algo que tenemos que compartir de alguna otra persona, guardémoslo para que cuando tengamos la oportunidad hablar con la persona indicada y hacerle saber el asunto a tratar y no platicar de una persona con otras personas, porque esa es una mala práctica. Lo más lógico y lo más normal, si hay algo que realmente alguna persona está cometiendo algún error, se está equivocando, hablar con él en lo privado, en lo personal, y tratar de solucionar un tipo de problema o situación que se presenta para que pueda haber mejor comunicación entre personas. Y así no se mire mal la persona que se está equivocando, ni tampoco la persona que está haciendo ver el error. Y así hay una mejor edificación en las cosas que el Señor nos ha enseñado. Recordemos, mis hermanos, que este tipo de prácticas es común en toda la sociedad. Pero nosotros tenemos que aprender de esto, de que para Dios esto no es agradable. Y tenemos que aprender de que estas cosas son de las cosas que nosotros debemos desechar de nuestra vida para no caer en pecado delante de Dios. Que esto también nos va a ayudar a crecer espiritualmente y que podamos nosotros realmente ayudar a otras personas que cometen esos errores. Ahora bien, otra tercera cosa que el Señor habla acerca de los fariseos, les dice necios. Para ustedes, mis hermanos, ¿qué es ser un necio? Ahí lo tienen en su libro de clase. Un obstinado. Una persona que sabe la verdad y aún sigue insistiendo en que en México decimos tercos. ¿Sí? No sé si en otros países digan lo mismo. ¿Para eso? Sí. La necedad es dada a la terquedad, a no escuchar, a desobedecer, se sabe lo que está bien, lo que está mal, pero sin embargo es necio y constante en su necedad. Por eso es lo que no debería hacer. Ajá. Por eso el Señor Jesús les dice, necios, si había hablado con ustedes de este mismo tema y siguen con lo mismo. Entonces, ¿por qué seguir con esta misma situación y ustedes no quieren aprender? La parte última que dice, Jesús llamó necios a los fariseos. No fue un insulto, sino una denuncia espiritual. Estaban obstinados en cuanto a darle más importancia a lo externo que a lo interno del ser humano. Estaban ciegos a lo esencial del corazón. Ahora bien, una vez más, Marcos capítulo 7, versos 14 al 23, dice lo que dice. Y era importante todo esto, Marcos capítulo 7. Llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay afuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades y los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Interesante, ¿no? Ya el Señor ya les había explicado prácticamente que tienen que dejar todas esas malas prácticas, ser tan sistemáticos y a veces sabemos personas, digo, yo me encuentro entre esos que a veces me dicen, es muy sistemático,
muy obstinado en algunas cosas, no ser chismoso, no, pero estoy hablando en cuanto a algunas prácticas que tenemos algunas personas, que somos muy obstinados, porque así nos han enseñado, y a veces batallamos para dejar esas malas prácticas o esas costumbres, pero realmente, mis hermanos, cuando el Señor habla acerca de esto a los fariseos, no era tanto porque hay cosas que nosotros debemos de cambiar en nuestra vida, sino que realmente porque, como dice ahí en los últimos versículos, que dice que de su corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los avarios, cosas tan terribles que en nuestra vida nos van a afectar. Hay más cosas, pueden leerlo si quieren. Entonces, el Señor Jesús hace énfasis en esas cosas que debemos dejar de nuestra vida. ¿Qué es? Limpiar nuestro corazón. No lo que usted y yo comemos o ingerimos. Claro, es menester, por supuesto, ser limpios, ser aseados, porque el Señor tampoco nos está instando a que seamos descuidados en nuestra persona, ciertas cosas. No, el Señor quiere que nosotros le pongamos más atención lo que nosotros podemos hablar, lo que nosotros podemos decir, aportar, ¿verdad? No lo que realmente puede. Si por alguna ocasión, y esto lo digo porque a veces mi esposa me dice, llego del trabajo, me dice, ¿ya está la comida? ¿Quieres comer ahorita? Digo, sí, me siento a veces. ¿No te vas a lavar tus manos? Tengo que salir. Digo, me las lavé cuando salí del trabajo. No, lávatelo porque manejaste, venías manejando. Entonces, sí, mis hermanos, eso es lo que pasa en nosotros. Cosas a veces tan sencillas, pero realmente son importantes. Entonces, son de las cosas que nosotros pensamos que no pasa nada. Pues bueno, está bien, ¿no? Por una ocasión o dos, tal vez no puede pasar nada, pero no lo tenemos por costumbre. Hermano, ¿ustedes quieren decir algo? No, pues solamente quería, te dijo algo de que a veces nos ponemos con necesidades porque así ahora aprendimos, así nos enseñaron. Pues eso era lo que pasaba con los fariseos. Tenían años y años practicando esas cosas que el fariseísmo les enseñaba. Sí. Y aprendían eso. Y venir el Señor Jesucristo de la noche a la mañana a quererle cambiar eso era difícil. Y notemos algo aquí cuando él dice, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se lavaba las manos. El Señor ahí demostró su omnisciencia, porque el fariseo no le dijo, vete a lavar las manos, ¿por qué no te lavas las manos? Él lo pensó y dijo, ¿por qué usted no se lava la mano? Y sigue la tradición que lo hacían. ¿Y qué le contesta el Señor? Ustedes los fariseos. Sí. O sea, el Señor demostró que sabía lo que ese Señor estaba pensando. Sabía lo que sus corazones, Sí. pensamientos de su corazón. Dígame. Es bastante importante esto, y es que la palabra del Señor de verdad que es apasionante, no me cansaría de repetir, aceptarla, porque somos nosotros, los gentiles convertidos. Nosotros no somos judíos, somos gentiles convertidos. Hablando de tradiciones, por ejemplo, yo llegué a mis 42 años, el Señor me redimió, me perdonó a los 42 años y yo traía una tonelada de pecados de mi espalda y mi corazón, toneladas de tradiciones, de... Imagínense lo que ustedes quieran y no hay ningún inconveniente. Y tuve que empezar a dejar, primero, tradiciones y empezar a apartarme del pecado, ¿verdad? Lo que decía mi hermano, es cierto, Jesús aparece de la noche a la mañana, cuando nadie lo esperaba, obviamente. Juan estaba predicando acerca de que venía, el que verdaderamente iba a bautizar en el Espíritu, pero él sale de la noche a la mañana y no, nadie lo espera de esa forma, ¿verdad? Y empieza a enseñar cosas que nunca nadie había enseñado, y empieza a hablar a los fariseos, a los líderes fariseos, estamos hablando de los líderes sacerdotes y toda esta gente, sectas religioso-políticas, que lo que estaban haciendo solamente era ellos llenando sus bancos que habían en esa época y explotando al pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús les estaba reclamando. Decía, hombre, pero ustedes qué es lo que están haciendo. Miren, algo importante es que hasta Jesús nunca se metió con los gentiles, porque eso
arriba porque eso venía después con Pablo. Jesús, la hipocresía que le reclamaba a ellos, porque es cierto, le dice sepulcro maquillado, todas estas cuestiones, cama de serpientes, víboras venenosas, todo era lógico. Era porque ellos estaban manipulando al pueblo. Pero ya va a terminar. Y esta cuestión, desafortunadamente, después se repite con los gentiles convertidos, y más triste todavía hoy en día. Y cada día es peor. El gentil convertido manipulando al gentil inconverso. Es algo triste y lamentable. El Señor Jesús, cuando hablaba, era dentro de la comunidad judía. Pero recuerden que la popularidad del Señor fue tan grande que había mucha gente gentil. Y el Señor enseñaba a todo el mundo, judíos como gentiles, como pecadores, como personas temerosas. El Señor hablaba a todo el mundo, sin excepción de personas. Pero había una cosa, que el Señor remarcaba los errores de las personas. Por ejemplo, como en este caso que dice que los fariseos estaban llenos de rapacidad. Dijimos, ¿qué quiere decir rapacidad? Que eran personas que eran ávaros, que eran personas que eran codiciosos, rateros, si tú quieres decirlo así, y como dicen, llenos de maldad. O sea, que dentro de su corazón estaba lleno de lo que a Dios les agrada. Por eso el Señor hace énfasis en eso. Ustedes son necios, porque ya se les está diciendo lo que deben y no deben de hacer, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Entonces, en este punto podemos mirar, dicemos, que el Señor Jesús, al tratar con este fariseo, y vaya, otra cosa que se me estaba olvidando, ¿en dónde está esta escena? ¿Dónde se está llevando a cabo? En la casa del mismo fariseo. Y en su propia casa se lo está diciendo. Se cayó el Señor Jesús de decir, oh no, porque estoy en la casa de este fariseo, me voy a guardar de ser respetuoso. No, el Señor señaló lo que está mal, y lo que está bien, que estaba bien, ¿no? El Señor realmente estuvo al momento de decirles, estás en un error. Esto no debe ser así. Debemos de cambiar nuestras vidas, nuestro corazón principalmente. ¿No? Entonces, dentro de estas cosas podemos mirar que son parte de las cosas que debemos aprender para que nosotros, si las tenemos, o si por alguna razón llegamos a cometer este error, recordemos esto que el Señor habla y que busquemos alejarlo. Es parte de nuestro crecimiento espiritual, mis hermanos. No es para condenar a nadie, pero es parte de nuestro crecimiento. Entonces, aprendamos a ir caminando en obediencia delante de Dios en estas cosas que parecen insignificantes, pero son muy importantes delante de Dios. Amén. ¿Hay un comentario que quieran hacer al respecto? Si quieren ver cómo el Señor, por decirlo de mi propia palabra, baja el piso con los fariseos, léase Mateo 23, todo el capítulo. Sí. Ahí el Señor les dice de todo. De todo, sí. Fariseos hipócritas, de todo, les dice, léase lo que dice todo. Por eso hice el énfasis en el que el Señor Jesús no fue la primera vez que habló a este fariseo, sino que ya les había hablado en otras ocasiones anteriormente a este hecho. Mateo les habla de que ya habían tenido muchos encuentros con el Señor Jesús, y el Señor Jesús lo mismo se los recalca, lo mismo se los hace saber. Somos obstinados, necios, tercos. ¿Está así, verdad? Entonces, bueno, dígame. Hay una cosa que, bueno, también me pasaba, que el diablo nos hace que nos critiquemos nosotros mismos, que digamos, no, bueno, está mal, pero No pasa nada. y es una cosa que un tiempo lo hice, tuve que, a través de todos mis hermanos, los que han estado, tengo que lograr mi obediencia. Aunque yo no tenga la culpa que tengo que ser culpable, porque dice la palabra.
Mateo capítulo, perdón. A veces somos cobardes al tratar de compartir la palabra de Dios porque, porque no se vaya a enojar y yo ya no me habla, no le digo. Y aquí el Señor está enseñando que está en su casa y como quiera le dijo. No le faltó respeto. No, y no es falta de respeto, pero a veces tenemos de, ay, no, porque ya no va a venir Se va a ofender. o porque ya no me va a hablar, o porque nos quedamos callados cuando en verdad ahí estamos fallando. Y como dije al principio en respecto a esto, como decía en la introducción de la clase, para un chismoso, si no hay oyentes, no hay chiste, ¿verdad? Y si no podemos con esa situación de querer confrontar a la persona, pues simplemente no los oigamos. Busquemos la manera de poder evitar esas situaciones, esas prácticas. Amén. Ahora, hay una cosa, quiero hacer énfasis también, de que nosotros estamos estudiando esto y no quiere decir que nosotros no lo practiquemos o no lo vayamos a practicar por algún incidente. Nos puede pasar. Pero al momento que nos demos cuenta de la situación, arrepintámonos delante de Dios, pidámosle perdón, reconociendo que realmente son cosas que a Dios no le agradan, pero que nos puede ayudar a ir creciendo poco a poco. Y en el momento cuando usted menos se dé cuenta, ya puedo eliminar ese tipo de malas prácticas. Vayamos a la siguiente parte. Lucas capítulo 11, versículos 37 y 41. Perdón, no es cierto. 11, 42 al 46. Dice la palabra de esta manera: mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. ¿Para qué ande preguntando, verdad? Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. O sea que aquí el Señor barrió con todo. Yo creo que si nos topamos con el Señor Jesús, barre también con nosotros. ¿Verdad que sí? Seguro. No, seguro. Es un hecho. Seguro. Bajo el piso, ¿no? ¿Alguien quiere leer o lo leo yo? Sí, adelante. Dice que fracasaste de caer en pecado de los fariseos. La expresión, hay de vosotros, algo solamente Jesús les advierte a los fariseos que sus actos religiosos no los librarían de las consecuencias de sus pecados. Así lo confirma Romanos 6:23, apaga estos rasgos nuevos. Dios ve mucho más allá de las apariencias religiosas. Ellos descuidaban lo más importante, obedecer la palabra de Dios. En
¿Lo oyeron? Está muy duro que lo vieron así. No, tú y yo no. No, todos tenemos cosas que realmente practicamos tanto como los fariseos, como los intérpretes de la ley tienen. Y que cuando le hablaba a una persona, le estoy hablando, al final me dijo, sí, me dijo, sí, bien fuerte. Y yo creo, usted cree lo que será que yo voy a dejar todo lo que enseñaron desde niño. Aunque no quería cambiar entonces. Bueno, ya ese es otro tema. Ya es. Es tu responsabilidad, ya le vas a comentar a él. Ok, en esta porción de la palabra de Dios empieza con una palabra muy importante que dice, ¡ay de vosotros! Y lo menciona en varias ocasiones. A ver, ¿cuántas veces lo menciona? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿qué importancia tiene esto que el Señor Jesús hace énfasis a estas personas, a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los... ¿quiénes otros eran los otros? Los escribas. ¿Qué importancia tiene que el Señor Jesús les haga les remarque, dice, ¡ay de vosotros! Porque se suponía que ellos estaban, ¿cómo se llama? Tenían que enseñar lo correcto, no esas prácticas. Y, bueno, repito, esta palabra hipócrita, estaban enseñando algo que ellos no practicaban. Y la palabra hipócritas, en griego, hipocritis, ¿saben de qué, cómo se usaba? Porque antes no había cines, pero había teatros. Entonces usted salía en el teatro allá con una máscara, representando a otra persona que no era temporal. Si lo resultaba, volvía a ser como relevante. Pero cuando lo ponía, eso se llama ser hipócrita. O sea, ellos estaban buscando algo que no practicaban, que no era en realidad. Y enseñaban eso a la gente. Ahora, el apóstol Pablo en los Romanos utiliza algo que abarca todas estas cuestiones también. Porque el apóstol Pablo todo el tiempo aclaraba de que era Cristo el que vivía en él. Realmente no era Pablo, era Cristo. Él siempre lo aclaraba, ¿no? Y él le dice a los judíos romanos de allá, él dice, ustedes que tienen el nombre de judíos, que se creen maestros de la ley, no se enseñan a ustedes mismos, que enseñan que hurtar es malo y hurtan. Por culpa de ustedes, les dice, es que la palabra del Señor es blasfemada por los gentiles, o sea, por los inconversos. Nosotros no podemos caer en esa hipocresía de que por culpa de nosotros el inconverso blasfeme el nombre de Jesús. Nunca podemos hacer ese testimonio. Hablando de, ya para terminar, voy a hablar más hoy. Cuando habla de chisme acá al principio, lo que sucede es que el cristiano, la persona que lleva el nombre de cristiano, debe de ser cristiano. Así como se muestra cristiano en la iglesia, tiene que ser cristiano en donde esté. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Y estás advertido. Si no se lo digo a la gente, le digo, vosotros no hacéis lo que ellos nos dicen porque es la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque hacen, dicen y no hacen. Para que mejor me entiendan, pregunté, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! El Señor Jesús nos está advirtiendo. ¿Acaso ustedes, mis hermanos, cuando eran pequeños, sus papás no decían, síguelo haciendo? Ya verás. ¿Sí o no? Me desobedeces, ya sabes. Ay de ti. No, y mi mamá nos daba chanclazos y sin parar. Por eso el Señor Jesús cuando dice, ay de vosotros, ¿y por qué les dice a estas personas, ay de vosotros? Y como decía el hermano Velázquez hace un momento en Mateo capítulo 23, dice,
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y dicen, todo tiempo le dice hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, están condenando a otras personas cuando ellos no quieren ni siquiera hacerlo y no dan el ejemplo. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús: insensatos, ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? O sea, tenían un concepto muy diferente, muy errado. Entonces aquí el Señor Jesús dice, qué bárbaro, ustedes están enseñando algo que ni siquiera practican y ustedes están condenándose cada vez más. Ustedes condenan a la gente, pero los que se están condenando más son ustedes mismos, porque ustedes no se están dando cuenta por su propio ego que tienen. Por eso dice, ay de vosotros, tiende a como tener compasión de ellos, decirles, ustedes están bien equivocados. Ahora bien, usted me puede decir, pues bueno, el Señor Jesús habló con estos hombres judíos y fariseos, y pues no, a lo mejor no todo el mundo habrá escuchado al Señor Jesús, ¿verdad? Y algún otro fariseo despistado por ahí, pues no escuchó al Señor Jesús y siguió haciendo las prácticas que el Señor Jesús estaba demandando, y pues, no escuchó y sigue haciendo lo mismo. No, mis hermanos, no hay pretexto. En el Antiguo Testamento fue escrito también, en el libro de Isaías, capítulo número 5, dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a la heredad hasta ocupar todo. O sea, ya estaban advertidos con las escrituras. Todo fariseo, todo escriba, todo intérprete de la ley, ya lo sabía esto. Hay de vosotros de los que se levantan de madrugada, de mañana, para seguir la embriaguez que se está hasta la noche, hasta que el vino lo desenciende. Por aquí es que no solamente está hablando del vino y de la embriaguez como tal que nosotros lo conocemos, el alcohol. No, está hablando de que estamos tan creídos de que nosotros sabemos y tenemos, y estamos embriagados en que estamos tan preparados, sin darnos cuenta que nosotros estamos cometiendo un error delante de Dios. Eso es una de las cosas que el Señor, que nuestro Dios hacía énfasis para la comunidad en el pasado, y que los fariseos debían de saber. Entonces aquí también decían, por tanto, versículo 13, capítulo Isaías 5:13, dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su maldad se secó de sed. Hambre y sed, no es físico. Hambre de la palabra de Dios, sed, de tener ese deseo de satisfacer lo que se necesita para aprender las cosas del Señor. Buscar las cosas que el Señor nos manda. Entonces, por eso el Señor Jesús aquí le dice, ay de vosotros, y menciona todo ese tipo de clases sociales de esa época, en ese entonces. Entonces también dice que exhortó a que realmente cambiaran esas prácticas. Jesús exhortó para que dar el diezmo de lo más íntimo, nos exhortó por dar el diezmo de lo más íntimo, menta, ruda, hortaliza, en tanto que despreciaban la justicia y el amor a Dios. Estas estaban equivocadas las prioridades. Dios no solo requiere lo externo, sino el fruto del Espíritu, reflejando en una vida justa, sincera y compasiva. ¿Y por qué dice esto, mis hermanos? ¿Por qué dice que ellos buscaban otras cosas y realmente despreciaban la palabra de Dios? Bueno, por lo que acabamos de leer hace un momento, acerca de los tres lamentos.
¿Qué dice? Primer lamento, que diezmaban al hierro, mentas y duda y otras hortalizas, pero ignoraban la justicia de los más vulnerables. En el segundo lamento, Jesús revela el orgullo religioso de los fariseos, porque los fariseos buscaban en los lugares de privilegio y reconocimiento público y ser saludados como los más importantes. Esta religiosidad se centraba en el ego y no en el servicio a Dios. El tercer lamento dice, los comparaban con las tumbas vacías y sin marca, contaminaban a los demás sin que nadie los notara. Su religiosidad era externa, pero por dentro estaban lejos de Dios. Interesante, mis hermanos, que ahí les hace saber, mis hermanos, que nos hace saber a todo el mundo que realmente tendemos a ser como estos hombres, fariseos y escribas, que damos más importancia a otras cosas que lo que realmente importa en la palabra de Dios. Enfocarnos en lo que Dios desea, que dejemos malas prácticas, malos hábitos, malas costumbres, que no se pueden quitar de la noche a la mañana. Eso tenemos que aprenderlo y entenderlo, sí, pero el buscar al Señor nos ayuda a que nosotros podamos realmente ir corrigiendo todas estas cosas que afectan nuestra vida espiritual. Y es interesante, mis hermanos, que el Señor Jesús tiene paciencia con usted y conmigo, que si el Señor fuera justo, no nos deja arrepentirnos. El Señor nos ama tanto que nos deja su palabra para que leamos de ella, aprendamos y corrijamos cosas, y que de este tipo de cambios que hay en nuestra vida vengan a ser testimonio para aquellas personas que no le conocen al Señor. Entonces, de estas cosas son las que nosotros damos como dice la palabra del Señor, somos libros abiertos. Que las demás personas pueden ver en nosotros lo que el Señor hace en nuestras vidas. Aprendamos que no es en vano que en lo que nosotros nos ocupamos de buscar el reino de Dios y su justicia para nuestra vida, no es en vano, porque otras personas van a aprender de eso. Llama la atención una persona que realmente ama al Señor, busca ser una persona obediente. Mire, vaya, ¿por qué José en su momento estando en Egipto llamó mucho la atención delante de Faraón, delante de Potifar y de tanta gente? Porque era un hombre temeroso a Dios. A pesar de que fue maltratado, él siempre se mantuvo fiel delante de Dios y llamó mucho la atención por eso. Entonces, nosotros podemos hacer igual. No anhelemos ser como José realmente, porque a lo mejor no lo vamos tampoco a lograr, pero podemos hacer nuestra parte, podemos crecer. Y eso puede ayudar a otra persona y puede ser de testimonio. ¿Algún comentario en eso no se quieran hacer? Antes de que se nos termine el tiempo, porque ya vamos a terminar. Bueno, vamos a lo siguiente. Lucas capítulo 12, versos 1 al 3. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿De qué está hablando aquí, mis hermanos? ¿De qué está hablando aquí? Lo mismo de la hipocresía de los fariseos. Porque no pensemos que ahí va a quedar. Guardada de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, es lo que está dando regarotazo a los fariseos y a nosotros también. En pocas palabras, mis hermanos, dice, guardado de la levadura y de los... ¿Qué es la levadura? Un ingrediente que hace que la harina se esponje. Llevado a la práctica, mis hermanos, si nosotros miramos que otras personas hacen el que hacen
que no agrada a Dios y nosotros no corregimos a esas personas y tenemos que relacionarnos con ellos, ¿qué va a pasar? O practicar lo que ellos están haciendo. En México, en nuestro México querido, decimos el que con lobo se junta, a aullar se enseña. Entonces, mi hermano, si usted se junta con este tipo de personas que tienen malas prácticas, malas lenguas, malas conversaciones, nos vamos a contaminar. Nos vamos a contaminar igual que ellos. Tenemos cuidado porque estas cosas van a suceder en nuestra vida. Aunque nosotros tengamos el temor a Dios, estas cosas nos van a afectar. Y va a ser, ¿sabe qué? Más peor para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que amamos al Señor, tenemos temor a Dios, nos conocen las personas, pero nosotros no hacemos por corregir a las personas que están en su error. Y si nosotros caemos en la práctica de ellos, ¿qué van a pensar? ¿O qué comentarios va a hacer recibir o va a oír? Hipócritas. Qué feo. Yo tengo, perdón hermano, yo tengo un estudiante, se llama Antonio, nosotros decíamos Antonio. Él sí que se convirtió. Él le gustaba su país, fumaba y eso. Cuando él se convierte, nosotros varias veces, su hermana y yo, nos encontramos con el mismo grupo que se reunía, le llamamos la atención, le digo, Antonio, si siguen metidos en ese grupo, vas a caer de nuevo en lo mismo que ellos. Salte de ese grupo, busca el grupo de nosotros, los creyentes, donde nos reunimos, no te metas más, no vayas ahí, aunque te llamen lo que te llamen. No, hombre, no nos hizo caso. A medio año yo no voy a estar otra vez. Vendiendo la cerveza y fumar. No se había convertido de verdad, porque nunca lo dejó, siguió allí hasta que volvió a caer. No podemos seguir en lo que estábamos antes, hay que salirse. Fíjense, mis hermanos, yo para ahorrar tiempo, porque eso es lo que acaba de decir. En la clase nos hablan acerca de hubo predicadores en el pasado. Billy Graham, uno que acabó, uno de los grandes predicadores y evangelistas de todos los tiempos, y lo remarca como un hombre de Dios. También de otro personaje que se llama Frederick Price, que también fue un hombre muy renombrado, que también compartió el evangelio, ¿verdad? Pero yo quiero poner estos dos ejemplos. ¿Por qué no seguir el ejemplo de ellos, que fueron predicadores, fueron personas que compartieron el evangelio? Porque como vemos a otras personas que practican cosas y nos gusta más irnos por este lado? ¿Por qué? Es más atractivo, ¿verdad? Sí, pero también en eso es que se nota si usted ha madurado el evangelio. Si usted ha madurado el evangelio, pero si usted se queda enano, se queda tomando leche, puede caer, puede fácil volver a caer. Pero podemos hacerlo, podemos esforzarnos. Lo lógico es lo que digo, ¿por qué? Porque en el momento que usted se convierte, el Espíritu Santo viene a usted y es el que lo capacita, lo va ayudando poco a poco, no hay un solo, pero lo va revelando a uno. ¿Por qué inclinarnos a hacer lo que otras personas hacen, lo malo delante de Dios, y no hacer lo que personajes como ellos hicieron, sirviendo al Señor por muchos años? Entonces, dígame. Yo quisiera que pensaran, o sea, obviamente yo siempre hablo de que pensemos, porque obviamente me tengo que incluir yo ahí de primero, ¿verdad? Miren, hermano, cuando yo estoy solo y pienso de dónde me sacó Dios de verdad, dónde estaba yo, todo el daño colateral que yo le hice a mi familia, a la mamá de mi hijo, a 2 hijos que tengo en España que se fueron para allá, a mi mamá, a mi papá, todo ese daño colateral que yo hice en mi vida mundana, fue completamente en el fondo. Y pienso, y cuando leo y estoy leyendo y estoy estudiando, y no me canso de dar gracias a Dios, ¿de dónde fue que Él me rescató? Y me da a entender que si yo hubiese seguido allá, al infierno iría a parar. Y entonces me pongo yo a meditar en los que se
quedaron allá. Y de esa gente que se quedó allá, es la que nosotros tenemos como cristianos que tener misericordia. Porque una vez nosotros estuvimos allá. Y de allá nos rescató Dios. Y Jesús nos da una responsabilidad de ser la luz del mundo y no ser la hipocresía del mundo. Nosotros podemos reunirnos con gentiles, con inconversos, por supuesto, pero nosotros no podemos ser amigos del mundo nunca más. Gracias. Juan nos dice eso. No a misa, no de las cosas que están en. Entonces, mis hermanos, recordemos que la levadura es un ingrediente que nos da un ejemplo muy importante, que nosotros podemos cometer ese mismo error. Nos podemos contaminar y podemos hacer muchas cosas. El pecado es muy grande en nuestra vida, por eso el Señor dice, os digo antes que si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Pecado es pecado, mis hermanos, y recuerden que todo lo que digamos, lo digamos, nos lo va a recordar el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, pero verlos la próxima semana. Gracias. Gracias.